Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos nuevamente al canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. Continuando con la serie de estudio bíblico del Salmo capítulo 1, vamos a dar lectura a las notas a pie de página de la Biblia de estudio de la Reforma y la Biblia de estudio Plenitud. Vamos a dar inicio con la Biblia de estudio Plenitud, que se encuentra en la versión Reina Valera 1960. Vamos a buscar el Salmo capítulo 1 y vamos a proceder a la lectura. Vamos a leer este salmo. Primer libro de los Salmos, Salmo 1. El camino del justo y el fin del impío, dice el título. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra del Señor. Regresemos ahora al versículo 1 de este Salmo 1 y observemos que a pie de cada versículo bíblico hay citas bíblicas para ir a considerar, citas como referencias a este mismo versículo. En cada uno de estos versículos bíblicos de este Salmo 1. Vamos a ir solamente a uno de ellos. Por ejemplo, vamos a considerar el Salmo 128, versículo 2, haciendo referencia al versículo 3 del capítulo 1 de los Salmos que hemos leído. Vamos a ir al 128, versículo 2 y vamos a leer lo que nos dice este Salmo. Vamos a leer del versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, nos dice este salmo. Regresemos ahora al capítulo 1 y ahora vamos a leer las notas que hay aquí en el capítulo 1, el versículo 1 al 6 de este salmo. Dos notas de explicación acerca de la palabra medita, ¿no?, que habíamos leído en el versículo 2. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra medita, vamos a dar la lectura a este artículo. Agaj, reflexionar, gemir, murmurar, cavilar. El hacer un sonido quedó como el de un suspiro. Meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. Agaj representa algo distinto a la palabra meditación, lo cual solo puede ser un ejercicio mental. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. De esta tradición nos llega un tipo especializado de oración judía en la cual se recitan textos, se ora intensamente o se pierde la conciencia en comunión con Dios mientras se hace una reverencia o se balancea hacia adelante y hacia atrás. Evidentemente, esta dinámica forma de oración-meditación se remonta a los tiempos de David. Vamos a ir al otro artículo que nos menciona la explicación del versículo 1 al versículo 3, cuando nos dice: se exige responsabilidad en el plan de prosperidad de Dios, acerca de la prosperidad de Dios que habíamos leído en el versículo 3, ¿no? La última frase dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vamos a leer
este artículo y nos dice: y todo lo que hace prosperará. Esto incluye todo: familia, progenie, matrimonio, negocio, empleo y salud. Significa que Dios desea cumplir lo que dice: todo prosperará. Pero ninguna promesa de Dios está exenta de alguna acción responsable de parte nuestra. Nadie prosperará mientras no comience a hacer lo que Dios dice. Mucha gente desea los resultados prometidos sin el compromiso responsable que le acompaña. Pero ninguno de nosotros ganará algo que valga la pena instantáneamente. No esperes que las respuestas divinas se ajusten a tu itinerario. Recuerda que sus respuestas llegan cuando pones su palabra en acción. Así como un periodo de intenso estudio precede a un título universitario, a través de la paciente búsqueda de su promesa podemos esperar que la palabra de Dios madure en nuestras vidas. Ahora, a continuación, vayamos a las notas que nos explican a pie de página también de cada uno de estos versículos. Por ejemplo, el versículo 1 que habíamos leído, la palabra bienaventurado. La explicación que nos da es: no solo es la palabra con que comienza este salmo, sino que en ella está la esencia de la promesa dada a aquellos que leen estos poemas y meditan en ellos. En hebreo como en castellano, el término bienaventurado equivale a la palabra griega que significa bendito o feliz. Mateo 5:3. Los amigos que escogemos influyen significativamente en el futuro y el éxito de nuestras vidas. En su sentido más amplio, el consejo divino es un prerequisito de la prosperidad, como nos menciona el versículo 3. Ahora, leamos nuevamente el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La explicación al versículo 3 nos dice: ley, en hebreo Torah, connota algo más que un código escrito. Es el conjunto de normas por el que se guía el pueblo de Dios. Leamos el versículo 4 ahora nuevamente. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y la explicación: tamo, la cápsula que envuelve al grano, la cual no pesa lo suficiente cuando está vacía como para resistir al viento de la adversidad que la arrastra. Veamos ahora, en la lectura que habíamos dado, unos números al margen de cada uno de estos versículos. Por ejemplo, el número 3, que está al margen del versículo 1, y el número 4, de igual manera, que se encuentra al margen del versículo 2. Estos números nos va a mandar a unas notas también al final del libro de los Salmos, donde nos da una más amplia explicación acerca de cada uno de estos versículos. Vamos a ir, por ejemplo, al final y vamos a revisar esos números en este cuadro. La verdad en acción a través de los salmos. Dice: que la vida del Espíritu Santo vivifique en el creyente las obras de la fe. Habíamos visto el número 3 del versículo 1. Aquí está el número 3. Y vamos a dar la lectura que nos dice: pasos hacia la santidad, haciendo referencia al versículo 1 que habíamos leído. Los creyentes consagrados viven de una forma distinta a la gente del mundo y no permiten que el sistema de valores del mundo domine sus vidas. Si damos un lugar al mundo en nuestras vidas, sufriremos las consecuencias. Y justamente aquí está el versículo 1 del capítulo 1 de los Salmos. No conduzcas tu vida por los caminos que el mundo propone. No participes en actividades dudosas y no seas sarcástico. Vive de manera diferente como parte del pueblo de Dios. También habíamos visto en el versículo 2 el número 4. Y nos menciona pasos hacia una devoción dinámica. Estar junto a Dios constantemente da lugar a cambios permanentes en nuestras vidas.
intentos no sinceros en este sentido conducen a una devoción dividida. Aquellos que convierten su devoción a Dios en un objeto prioritario son quienes conocen la devoción verdadera. Y aquí está, capítulo 1, versículo 2. Practica la meditación regular en la Biblia. Deleítate en las Escrituras y deja que ellas te guíen. Ese ha sido el estudio del Salmo 1 en la Biblia de Estudio Plenitud. Ahora vayamos a la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta Biblia se encuentra en la versión Biblia de las Américas. Vamos a leer también el Salmo capítulo 1 en esta versión, Biblia de las Américas. Vamos a hacer un acercamiento para proceder a la lectura. Contraste entre el justo y los impíos, nos dice el título. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Observemos que al margen de los versículos bíblicos, de cada versículo bíblico hay referencias bíblicas, citas como referencias bíblicas que podrían ustedes poner pausa e ir a estudiarlas de igual manera. Vamos a ir a una referencia bíblica del versículo 3 que nos menciona: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que está con una letrita bien chiquita aquí, la letra H, nos menciona acá del versículo 3, con la letra H como referencia bíblica, esta cita bíblica, Salmos capítulo 92, versículo 12 al 14. Vamos a ir a ese Salmo 92, versículo 12 al 14. Ahí está. Vamos a ir hasta el 15, vamos a leer. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Eso nos menciona este precioso salmo. Regresemos ahora al Salmo 1 y vamos a dar lectura ahora a las notas explicativas que nos da a pie de página. Vamos a leer, por ejemplo, aquí empezaremos la palabra bienaventurado. Una palabra mucho más fuerte que feliz. Ser bienaventurado es gozar del bienestar en cada área de la vida. No anda, ni se detiene, ni se sienta. El justo es descrito por lo que evita. Hay una progresión descendente en los verbos anda, se detiene y se sienta. Camino, una metáfora común en la literatura de sabiduría para referirse al estilo de vida. Vamos a volver a leer el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La explicación del versículo 2. Su deleite. El justo es descrito como alguien que ama la ley de Dios. Ley del Señor. En hebreo, Torah. Puede referirse a un mandato específico, pero aquí significa instrucción. En un sentido más amplio, la instrucción del Señor se refiere a los 5 libros de Moisés y luego
a los 5 libros del Salterio. Ver introducción, distintivos literarios. Al igual que los 5 libros Moisés, los 5 libros del Salterio son para instruir en general y para experimentar bendición y prosperidad en particular. También tienen la importante función de enseñar a alabar en medio de la adversidad. La palabra medita. La meditación hebrea no era una actividad silenciosa, sino una entonación en voz baja de las Escrituras. De allí la asociación de la meditación con la boca. La meditación hebrea tampoco se refería a dejar de lado la actividad mental, sino que involucraba la interacción intelectual con el texto de las Escrituras. De allí la asociación de la meditación con el corazón-mente. Leamos nuevamente el versículo 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. La explicación de este versículo 3. Como árbol. Árbol es un símbolo de la vida bienaventurada. Plantado, una imagen de resistencia. El árbol no volará como paja. Corrientes, una imagen que apunta hacia los recursos. Como el árbol bebe de la corriente, el justo bebe de la instrucción del Señor. Fruto, a diferencia de la paja, que no sirve para nada, el justo vive una vida productiva con propósito. Prospera. La palabra hebrea tiene un alcance más general que la palabra en español prosperar, que tiende a enfatizar la prosperidad económica. La palabra hebrea significa tener éxito, lo cual concuerda perfectamente con en todo lo que hace. Ahora vamos a leer el versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. La explicación del versículo 4. No así los impíos. El contraste es fuerte. Se compara a los impíos con plantas muertas y sin raíces. Un poco de viento se las lleva. Leamos ahora el versículo 6 para finalizar. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Leamos ahora la explicación del versículo 6. El Señor conoce el camino. Las dos formas de vivir están determinadas por la relación de cada uno con el Señor. Jesús ha cumplido con todos los términos que nosotros nunca pudimos cumplir, y además es el modelo a imitar. El Salmo 1 nos muestra una imagen de Cristo, el perfecto hombre bienaventurado, y nos llama a ser cada vez más como Él. Perecerá. El sentido es terminar en nada. Como la paja que no sirve para nada, el camino de la vida del impío termina en nada. Y nos manda a ver una cita bíblica en el capítulo 112, versículo 10. Eso ha sido todo por hoy, mis amados hermanos y amigos que sintonizan este canal. Los invito a que puedan suscribirse, a que puedan recomendar también el canal a otros amigos y hermanos para que mutuamente nos podamos edificar. Gracias por su atención a todos y Dios los bendiga.